Hola niños de terceros básicos, bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de Ciencias Naturales. Presten atención a lo que vamos a trabajar esta semana. Para esta semana continuaremos trabajando en el objetivo que está relacionado con las plantas y con la importancia que éstas tienen para el desarrollo de vida en nuestro planeta. Hoy día nos vamos a enfocar principalmente en el ciclo de vida de las plantas que poseen flor. El ciclo de vida de una planta con flor comienza cuando la semilla encuentra las condiciones óptimas para poder germinar. Así nace una nueva planta que en un inicio es llamada plántula, que crece, se desarrolla y posteriormente florece. Una vez que la planta ha florecido, se produce la polinización, que es el ingreso del polen a la parte femenina de la flor. Después de esto se dan formados los frutos, y dentro de los frutos también se originan las semillas que pueden caer a la tierra y empezar nuevamente este ciclo. Los encargados de la polinización principalmente son las abejas y el viento, pero también hay otros seres vivos o otro tipo de pajaritos que también apoyan y contribuyen al desarrollo de una polinización exitosa en diversas especies vegetales. Un ejemplo concreto que podemos observar respecto del ciclo de vida de las plantas con flor es el caso específico del manzano. Este ciclo se inicia con la producción de polen. La flor produce granos de polen en las anteras. Una vez que estas han sido producidas, se avanza hacia el paso número 2 que corresponde a la polinización, donde principalmente las encargadas aquí suelen ser las abejas, junto con otros insectos que transportan el polen hasta el gineceo de otra flor. Cuando ya ha sido transportado, en el paso número 3 tenemos la fecundación del óvulo. El grano de polen da lugar a un tubo que contiene el gameto masculino. El tubo crece y llega hasta el interior del óvulo donde se encuentra el gametófito femenino o saco embrionario y es allí donde se produce el proceso de fecundación. Una vez fecundada nuestra flor, avanzamos hacia el paso número 4 que corresponde a la formación de semillas y del fruto. El óvulo fecundado esta vez se transforma en una semilla que lleva un embrión en su interior. A su vez, el ovario se transforma en el fruto que en este caso corresponde a la manzana. Posterior a esto avanzamos hacia el paso número 5 y número 6 que corresponden a la maduración de las semillas del fruto y germinación. El fruto y las semillas maduran y la semilla, si se encuentra en las condiciones adecuadas, da origen a una nueva planta en algún lugar que puede ser cercano al lugar de origen de esta planta o puede ser también un lugar lejano dependiendo del lugar hacia donde fueron transportadas las semillas del manzano. Cuando hablamos de la polinización nos referimos al transporte de polen que realizan principalmente las abejas, como les mencionaba anteriormente, junto con otros insectos. Este transporte se realiza desde los estambres a los pistilos y puede ocurrir dentro de una misma flor o puede ocurrir dentro de una flor hacia otra. En este caso, cuando hablamos de la polinización en una misma flor, se le denomina autopolinización. Y cuando hablamos de la polinización de una flor a otra, estamos hablando de polinización cruzada. ¿Quiénes participan en este proceso? Principalmente los agentes polinizadores son las abejas y otro tipo de insectos, que son los encargados de transportar el polen que contienen las flores. Los más comunes, como les mencionaba recientemente, son las abejas, pero también hay otro tipo de insectos que contribuyen a que este proceso sea exitoso. A veces también el viento y las características ambientales del lugar donde se encuentra nuestra especie vegetal también van a contribuir y van a ayudar a que este proceso se pueda desarrollar. Hay otros animales, como las aves y también algunos mamíferos, que ayudan al proceso de polinización, ya que ellos consumen los frutos que tienen las especies vegetales y al momento de evacuar sus desechos por medio de las heces, son capaces de polinizar en otros espacios o en otros lugares anexos al lugar de origen de nuestra planta. La abeja, al alimentarse del néctar de las flores, facilita que los granos de polen lleguen hacia el interior del pistilo de la misma flor. La abeja también puede llevar el polen en sus patas y en otras partes del cuerpo hasta el pistilo de otras flores. Como les decía, podemos hablar de autopolinización cuando este proceso se ejecuta dentro de una misma flor o podemos hablar de polinización cruzada cuando las abejitas, los insectos o los animales que están interviniendo en este proceso
llevan el polen desde una flor a otra. Hoy también vamos a hacer un recorrido por la historia y vamos a denominar esta actividad ciencia en el tiempo. Vamos a partir mencionando que el proceso de polinización es un proceso fundamental para el desarrollo de las plantas con flores y también para los agentes polinizadores. Como resultado de este proceso, muchos seres vivos se ven beneficiados. Las plantas se reproducen y así no se extinguen ni tampoco desaparecen. Los animales polinizadores obtienen su alimento necesario para poder vivir y para poder desarrollarse. Además de esto, otros animales como los seres humanos nos alimentamos de los frutos, de las hojas y de los tallos de diferentes especies vegetales, con lo cual podemos ver que el rol que cumplen las especies vegetales dentro de nuestro planeta es fundamental para el desarrollo de vida de diferentes especies, no tan solo para las especies vegetales. Vamos a retroceder en el tiempo hacia el año 800 después de Cristo y vamos a hablar de la polinización en tallados de piedra. Ya en este año, los asirios, un antiguo pueblo que habitaba en Mesopotamia, tenían conciencia de que las flores necesitaban que el polen pasara de los órganos masculinos a los femeninos para que se produjeran las semillas y así pudiera continuar el desarrollo de los frutos. Existen algunos tallados en piedra de aquella época en los que se presenta el paso del polen desde los estambres hasta el pistilo. Esta es información que ha sido encontrada o son hallazgos que han sido encontrados por diferentes personas que se dedican al estudio de la historia y al estudio de ciertos fenómenos arqueológicos y que han hecho descubrimientos tan interesantes como este. Junto con lo anterior, como segundo dato importante respecto de ciencia en el tiempo, podemos mencionar que los polinizadores más eficientes, según Luisa Riz, una destacada investigadora de la Universidad Católica de Valparaíso, ella estudió las características de diferentes tipos de abejas nativas de nuestro país. A partir de su investigación, se ha podido concluir que estas son más eficientes que otros agentes polinizadores como el viento y otros insectos. Es por esto que las abejas son consideradas fundamentales para el proceso de polinización de diferentes especies vegetales. Si bien es cierto, el viento, otro tipo de aves, otro tipo de insectos, algunos mamíferos también contribuyen a que las especies vegetales se puedan seguir desarrollando, esta función es principalmente desarrollada por las abejas. Es por esto que se han hecho tantos estudios relacionados con el tema y se le da tanta importancia al cuidado y protección de esta especie. Continuando con nuestro recorrido respecto de ciencia en el tiempo, vamos a avanzar hacia el dato número 3 y que tiene que ver con la desaparición de las abejas. Ya sabemos que las abejas son fundamentales para el proceso de polinización y son las que tienen la mayor participación para que este proceso sea exitoso. Lamentablemente, por la instalación de antenas celulares, por la deforestación, por el uso de pesticidas y la introducción de algunas especies invasoras como las llamadas chaquetas amarillas, hay algunas especies de abejas que han ido desapareciendo con el transcurso del tiempo. Es por esto que ciertos investigadores están preocupados por esta problemática y le han dado una mayor importancia al cuidado y protección de esta especie. Específicamente en Chile, debido a las condiciones geográficas, los recursos de agua que nuestro país posee, podría ser el último refugio para las abejas. La existencia de estos insectos, como les decía, está amenazada en todo el mundo por diversos factores, pero en nuestro país se cree, según los estudios que se han hecho hasta la fecha, que puede ser uno de los lugares más óptimos para poder protegerlos y para poder preservar esta especie tan importante para los procesos de polinización y también para el ciclo de vida de diferentes especies, ya sean vegetales o animales. Debido a la problemática antes mencionada en el dato número 3, vamos a avanzar hacia el dato número 4 referido a la ciencia en el tiempo y tiene que ver con unos drones polinizadores. Un pequeño equipo de científicos japoneses logró polinizar exitosamente algunos lirios japoneses. ¿De qué forma lo hicieron? Déjame contarte que ellos lo hicieron utilizando unos pequeños drones, más o menos del tamaño de una abeja, cubiertos con un gel especial. ¿Cuál era la función de estos drones? Principalmente poder realizar el proceso de polinización que hasta ahora estaba adjudicado solamente a las abejas, algunos insectos y algún otro tipo de animales como habíamos mencionado previamente.
Este avance tecnológico podría ser clave para desarrollar algunos polinizadores artificiales. En el caso de que las abejas llegaran a desaparecer, los procesos de polinización se verían estancados y esto traería repercusiones en diferentes especies vegetales principalmente. Pero el uso de estos drones podría contrarrestar el problema y así también poder evitar las consecuencias tan catastróficas de la disminución de abejas en nuestro planeta. De acuerdo a la información antes mencionada respecto de los procesos de polinización, de la importancia de las abejas y de toda la información que hemos mencionado hasta el momento, vamos a completar una tabla en nuestro cuaderno. En esta tabla vamos a sintetizar toda la información que estuvimos comentando anteriormente. Principalmente en ella vamos a describir en qué consiste el proceso de polinización. Vamos a describir también el momento en el cual se produce. ¿Quiénes son los agentes polinizadores encargados de realizar esta actividad? La flor se transforma en qué y dentro del fruto qué es lo que nace una vez que se ha desarrollado este proceso. Todos estos datos los vamos a sintetizar en nuestra tabla y junto con esto también vamos a trabajar en las actividades complementarias para esta semana, solo en aquellas actividades que han sido indicadas. La idea es que trabajes en la página 138, 139, 140 y 141 y junto con lo anterior también que puedas responder tu autoevaluación y puedas enviar las fotos de tu trabajo para que sea retroalimentado y sea revisado. Que tengan una buena semana. Nos vemos en una próxima cápsula para Ciencias Naturales. Un besito para todos. Adiós.